Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Patricia, esto es Peixarte. Hoy quiero hablaros sobre journaling. Para eso tengo que contaros para qué uso toda esta libreta y también voy a contaros mi experiencia personal con el método, así que quedaros hasta el final del vídeo para no perderos ningún detalle. Empezamos. El journaling es un método para desbloquearnos y expresar nuestros sentimientos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la escritura. Lo que vamos a hacer es coger esas libretas que tenemos por casa y que no sabemos para qué usar, o comprar una nueva si también nos ayuda a inspiraros más, y escribir todo lo que se nos pase por la cabeza y todos los pensamientos de ese día. Aparte de leer, una cosa que me gusta mucho es escribir, y aparte de que no le estaba dedicando suficiente tiempo, muchas veces me bloqueaba con el problema este del bloqueo de escritor, en que la página en blanco se te hace eterna y piensas que cualquier palabra que escribas no tiene sentido, o la frase no es lo suficientemente buena, o no expresas bien lo que querías decir. Entonces, en el journaling lo que puedes ver es que es un mundo completamente diferente en el que te puedes abrir del todo, porque nadie más lo va a leer si tú no quieres. O sea, que puedes ser completamente sincero, y si escribes como una patata, ¿a quién le importa? En la hoja de la mañana lo importante es que tú nada más te levantes, tengas al lado en la mesita una libreta y un boli y pongas lo primero que se te pase por la cabeza. A mí al principio no sabía muy bien qué escribir y, como decía antes, lo primero que ponía era: tengo muchísimo sueño, no se me ocurre nada que escribir aquí, ni siquiera recuerdo lo que he soñado, tengo ganas de tomarme mi café o cualquier cosa. Y después sí que empecé a ser un poco más productiva y empecé a pensar un poco en que quería tener un poco de variedad de frases, porque toda esa semana había sido bastante poco creativa con esas primeras frases de la mañana y quería leer algo un poco más interesante en la siguiente. Así que empecé a ponerme un reto de: pues hoy quiero salir a pasear, hoy quiero hacer muchísimas fotos, quiero cambiar el estudio y quiero organizar un poco mejor cómo tengo la habitación, ponerme pequeños retos, digamos. Y en eso también vi que esto de la mañana me servía y que lo podía combinar con el bullet journal. Así que mi consejo, si os queréis meter en esto del journaling, es que el reto de la mañana está muy bien porque es muy corto, lo primero que se os pase por la cabeza. Si queréis primero tomar el café también está bien, no hay ningún problema. Y en otras, por ejemplo, he sido bastante productiva. Después, cuando lo lees, dices: pues mira, este día estaba bastante más inspirada que el miércoles, que no se me ocurrió nada que escribir. Y después por la noche relleno la parte de journaling que os decía al principio con todo lo que me ha pasado ese día y si he sido tan productiva como quería, o simplemente un día libre en el que no quería hacer absolutamente nada y simplemente pasar un día tranquilo, relajado, sin ponerme ninguna meta ni ningún objetivo. Para eso lo importante era poner tus pensamientos, y aunque al principio sí que me bloqueaba la idea de la página en blanco y no saber qué escribir, pensé en cuando era niña y las cosas que escribía, en plan: hoy he ido a la playa, es el último día de clase, que se siempre tenía muchísimas exclamaciones, o cualquier cosa que se me pasaba por la cabeza, si alguien me había contado un chiste gracioso. Yo también es que tengo muchísimos hermanos, así que en mi casa días aburridos no había. En cambio, días tranquilos, muy pocos. Entonces, cualquier cosa me servía para escribir en el diario, en plan: pues hoy me he peleado con este, hoy hemos tenido un nuevo hobby, hemos hecho algo diferente, cualquier cosa. Así que os animo a eso, a escribir sobre vosotros mismos y sobre todo que no censuréis ningún pensamiento, que es lo que hacía yo, sino dejarlo apagar. Porque después, cuando lo lees, piensas: ¿en qué estaba pensando al escribir esto? Y esa anécdota, y te puedes volver a reír sobre cosas que te han pasado hace tantísimo tiempo que ya no recordarías con tanto detalle, o que sería una anécdota que se habría pasado y que habría borrado de tu memoria sin más. Y lo que hice fue también tener una libreta de agradecimiento, que también lo puedes tener en el journaling, por supuesto. Que lo quieras apuntar en el bullet journal y ponerlo abajo: estoy agradecido por... Claro que sí. Ya sabéis que en el bullet journal mandáis vosotros y vosotros lo adaptáis a como vosotros queréis. Yo quería tenerlo aparte para saber si funcionaba para mí. Para eso lo que tenéis que hacer es escribir en una libreta. Lo básico son poner 3 cosas por las que estás agradecido, o 5, o cualquier cosa que te haya pasado en el día, al menos una. Y el reto consiste en no repetir, en decir: hoy, por ejemplo, estoy agradecido por tener una casa, estoy agradecido por tener una familia tan estupenda, y mañana tienes que agradecer por otra cosa. Me gusta que sea invierno, o estoy feliz porque he encontrado un nuevo artista y me gusta cómo canta. Lo que sea. Como he ido a sacar a mi perro y me he puesto muy contento porque después he pasado media hora en el parque rascándole la barriga. Y quiero presentaros otra más, aunque como os digo, no es necesario que tengáis tantas como yo, ni mucho menos. Y esta es solamente sobre frases bonitas. Si estoy viendo una serie y me gusta la frase, o de una canción y me gusta, por ejemplo, el estribillo, o de una película esa frase épica
de diálogo entre los dos protagonistas, pues lo escribo y me lo anoto, y cuando lo he visto o me hago un recordatorio de qué estaba haciendo en ese momento o lo que sea. El caso es que escribo las frases bonitas. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en la serie Mentes Criminales, que siempre empieza y termina el capítulo con frases, aunque son frases un poco oscuras y a las que les tienes que dar una vuelta porque encierra bastante contenido, pero bueno, son frases también que me gustan mucho. También podéis usar esas de Mr. Wonderful, que están también tan de moda. Y también las podéis incluir, por ejemplo, en tu bullet journal, ya que mucha gente usa esas frases, por ejemplo, para empezar el mail, pon un poco de chispa en tu vida, o todo empieza con una sonrisa, cualquier cosa. Cualquier frase que se os ocurra, y también puede ser un motivo para estar alegre ese día o para hacer algo diferente y ponerle un poco de lettering y después puedes pasar a hacer un dibujo. Entonces esto de frases bonitas también te mueve un poco a escribir de otra manera y de ver distintas frases, diferentes autores, puedes comentarlo con la gente. Y también es un tema bastante bonito para llevar en una libreta como un tipo de colección. Otra forma de hacer journaling y que a mí me ha ayudado muchísimo es escribirte cartas a ti mismo. Las que más he hecho yo son las del futuro, que es cómo te ves de aquí a X tiempo. Puedes hacerlo a corto plazo, por ejemplo, mi fin de semana ideal, cómo sería mi futuro dentro de 5 años, cómo me quiero ver. Pero a mí sobre todo me han ayudado para saber qué es lo que quiero cumplir, cuáles son mis objetivos y cuáles son esas habilidades que necesito para conseguir ser ese yo de futuro mejorado, que vive mucho mejor y que está más centrado en lo que quiere hacer y en lo que quiere conseguir. Para eso, lo primero que os diría es que no tengáis ningún tipo de vergüenza, porque no te lleva a ninguna parte, y que escribir estas cartas solo van a sacar lo mejor de ti. Así que no os enfoquéis en machacaros o en decir todos los errores que tenéis. La cosa está en veros la mejor versión de ti mismo y cómo podemos llegar a ella, ya sea mirando al pasado o mirando al futuro. En definitiva, que espero haberte dado muchas ganas de empezar con esto del journaling. Si es así, déjamelo dicho en comentarios, y sobre todo si ya has empezado con este método y hay alguno en el que no haya incluido en este vídeo, que como os digo hay muchísimos ejemplos y yo no he puesto en práctica aún todo, aún estoy empezando con todo esto. También le puedes dar a like para que sepa que te ha gustado el vídeo y que quieres más de este tipo y de organización. Si es así, también te invito a que te suscribas si aún no estás suscrito para no perderte nada, y que lo compartas con familiares y amigos a los que les puede interesar este tema para que sigamos creciendo, que ya nos estamos acercando a los 1000 suscriptores en esta comunidad, a los que les mando desde aquí un beso y todo el agradecimiento del mundo. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo en otro vídeo de Bullet Journal. Adiós.